Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra el asambleísta Mauro Andino. Gracias, señor presidente. Compañeros, compañeras, buenos días. Es de conocimiento de ustedes, compañeros y compañeras, que por iniciativa del presidente de la República se presentó el proyecto para primer debate de la ley derogatoria de las leyes de creación de empresas para la prestación del servicio público del agua potable y alcantarillado y del Consejo de Gestión de Aguas de la Cuenca del Paute y de la Junta de Recursos Hídricos de Jipijapa, Paján y Puerto López y extinción de concesiones. En base a este proyecto, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado abocó conocimiento, debatió y en las conclusiones, en el informe para primer debate, se señaló que luego del análisis del proyecto y de las observaciones presentados, se concluye que la ley analizada no es solo derogatoria ni extintiva de concesiones, también se pretende extinguir contratos y fusionar por absorción a varias empresas municipales a favor de órganos públicos como el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría Nacional del Agua. De igual manera, la fusión por absorción que se establece como objetivo principal del proyecto no existe en lo público de la manera que se pretende. La Ley Orgánica de Empresas Públicas ordena el procedimiento de fusión por absorción entre empresas públicas y o empresas municipales. Finalmente, se dice en el informe para primer debate que el procedimiento planteado en el proyecto para la extinción de contratos legalmente celebrados contraviene disposiciones legales y contractuales vigentes. En base a este informe del primer debate, señor presidente, en el Pleno de la Asamblea se recibió algunos cuestionamientos sobre la propuesta hecha por el Ejecutivo. Hubieron voces que planteaban la necesidad de archivar este proyecto, pero otros creyeron pertinente que el proyecto debía modificarse, recibir los aportes, las sugerencias, las propuestas de los asambleístas y de otros actores, entre ellos de la CENAGUA, y es así que este proyecto volvió a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, y en donde, previo a estructurar el informe para segundo debate, materia de esta sesión, señor presidente, recibimos a varios alcaldes de los municipios, por ejemplo, de Manabí, funcionarios de Esmeraldas, de la SUAY, funcionarios de CENAGUA, quienes expusieron sus puntos de vista. Asimismo, los aportes de diferentes asambleístas, y entre ellos hay que resaltar de la compañera María Ángel Muñoz, la que propuso un texto alternativo de articulado. Y en base a ello, ¿qué es lo que hemos hecho? Hoy hemos construido este informe cuya estructura para el segundo debate está señalado de la siguiente manera. Primero, la descripción de las situaciones consideradas problemáticas y o que ameritaban ser modificadas de acuerdo al proyecto de ley presentado inicialmente por el señor presidente de la República. Segundo, la síntesis de las propuestas para regular las situaciones descritas, así como las observaciones formuladas por la Comisión en el informe para primer debate sobre tales propuestas. Tercero, el listado de las observaciones presentadas por los asambleístas y otros actores. Y cuarto, la fundamentación del articulado presentado al Pleno para el segundo debate. ¿Qué situaciones hemos regulado o estamos regulando nosotros en el informe para segundo debate? Primero, las entidades o empresas autónomas que prestan servicio de alcantarillado y agua potable. Existe, señor presidente y señores asambleístas, un conjunto de entidades o empresas autónomas creadas mediante ley o decreto para prestar los servicios públicos de agua potable y alcantarillado en varios cantones de las provincias de Manabí y Esmeraldas. Sin embargo, según lo dispuesto en el artículo 264 de la Carta Fundamental y el artículo 137
del COTAD la competencia para prestar los servicios públicos de agua potable y alcantarillado le corresponde exclusivamente a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, conforme así lo determina la Constitución y la COTAD. Razón por la cual, señores asambleístas, no pueden subsistir entidades autónomas o empresas que prestan los servicios de agua potable y alcantarillado que no pertenezcan a un municipio o una mancomunidad de municipios. 2. Conflicto y superposición de competencias entre el CGPAUTE y SENAGUA. Es conocido por todos ustedes, señoras y señores asambleístas, que el Consejo de Gestión de Aguas de la Cuenca del Paute, que es una entidad autónoma creada mediante ley, ejerce competencias que el último inciso del artículo 318 de la Constitución de la República confiere al Estado a través de la Autoridad Única del Agua, que actualmente es la Secretaría Nacional del Agua, o más conocida como SENAGUA. Lo anterior genera, por una parte, un conflicto entre la norma constitucional y la ley de creación del Consejo de Gestión de Aguas de la Cuenca del Paute, y por otra parte, una superposición y conflicto de competencia entre estas dos entidades, lo cual merece ser reformulado precisamente a través de este proyecto de ley. ¿Cuál es el alcance del proyecto? Sobre el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Hidrográfica del río Paute, se establece la naturaleza jurídica del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Hidrográfica del río Paute, atribuyéndole la condición de un órgano consultivo de la Autoridad Única del Agua. Este órgano, señores asambleístas, vendría a sustituir al Consejo de Gestión de Aguas de la Cuenca del Paute. Lo anterior, junto a la definición de funciones que se establece para este Consejo en el artículo 1 del proyecto de ley, permite saldar, señores asambleístas, a favor de la Constitución, el conflicto normativo que existía entre el tercer inciso del artículo 318 de la Carta Fundamental y la Ley de Creación del Consejo de Gestión de Aguas de la Cuenca del Paute, puesto que afirma la competencia exclusiva de la SENAGUA, en tanto Autoridad Única del Agua como entidad directamente responsable de la planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo humano, riego, que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas. Asimismo, como alcance del proyecto tenemos la sustitución de las juntas de recursos hídricos por empresas municipales de agua potable y alcantarillado. Para ello, ¿qué es lo que hemos hecho en la comisión? Derogar los decretos y leyes que crean juntas de recursos hídricos, así como empresas no municipales de agua potable y alcantarillado en varios cantones de las provincias de Esmeraldas y Manabí, y se establecen que tales gobiernos autónomos municipales deben crear por sí mismos o en mancomunidad empresas públicas para prestar los servicios de agua potable y alcantarillado, favoreciendo así el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 264 de la Constitución y el artículo 137 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Eso quiere decir que lo que estamos encuadrándonos dentro de la Constitución y dentro de lo que manda la COTAD. Asimismo, tenemos la transferencia del patrimonio
y personal de las juntas hídricas y empresas no municipales a las empresas municipales de agua potable y alcantarillado. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Transferir el patrimonio, los derechos y las obligaciones de las juntas hídricas y empresas no municipales de agua potable y alcantarillado a los gobiernos municipales y o a las mancomunidades que formarán empresas públicas para la prestación de estos servicios, como ordena la Carta Fundamental. Asimismo, se definen las condiciones para que los funcionarios de las juntas de recursos hídricos y empresas de agua potable y alcantarillado no municipales sean transferidos a los gobiernos autónomos municipales según sus necesidades institucionales. Con ello, estamos precautelando también los derechos de esos funcionarios, de esos trabajadores. Desde esa perspectiva, el personal que no sea absorbido por los gobiernos municipales o las mancomunidades conformadas por ellos, sean sometidos al proceso de supresión de puestos de acuerdo a las normas de la Ley Orgánica del Servicio Público y las normas técnicas pertinentes expedidas por el Ministerio de Relaciones Laborales. Como cuarto alcance del proyecto, tenemos que referirnos a que se transfieren las competencias, funciones y atribuciones ejercidas por el Consejo de Gestión de Aguas de la Cuenca del Paute a la Secretaría Nacional del Agua y a los gobiernos autónomos descentralizados, en cumplimiento a lo que dispone el artículo 318 y 264 de la Carta Fundamental y el artículo 317 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Paralelamente, señores asambleístas, se definen las condiciones para que los funcionarios del Consejo de Gestión de Agua de la Cuenca del Paute sean transferidos a la Secretaría Nacional del Agua según sus necesidades institucionales. Desde esta perspectiva, señora Presidenta, el personal que no sea absorbido por la Secretaría Nacional del Agua será sometido al proceso de supresión de puestos de acuerdo a las normas de la Ley Orgánica del Servicio Público, como también a las normas técnicas pertinentes expedidas por el Ministerio de Relaciones Laborales. Para concluir, debo señalar que la composición del articulado del proyecto hace referencia a 7 artículos, 10 disposiciones transitorias, 3 disposiciones derogatorias y una disposición final. Es decir, es un cuerpo de reformas sumamente pequeño, no tan extenso, fácil de comprender, fácil de digerir, pero estoy seguro, señora Presidenta y señores asambleístas, que con el debate en esta mañana podremos lógicamente mejorarlo, enriquecerlo y de esa manera, luego de que culmine el mismo, podamos recoger esas sugerencias, esas propuestas. Estoy seguro que probablemente en la comisión no podemos haber recogido todo, pero para ello está en este debate, para que como ponente podamos hacerlo y luego de eso, señora Presidenta, sea sometido a la votación. Tengo el convencimiento que con los aportes importantes y valiosos de cada uno de ustedes, señoras y señores asambleístas, podremos someterlo a votación, insisto, y aprobarlo. Quiero concluir, señora Presidenta de la Asamblea, agradeciendo a los compañeros de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado por sus aportes, por sus propuestas y por las sugerencias que hicieron en el momento del debate, particularmente a la asambleísta María Ángel Muñoz por haber propuesto inclusive un texto alternativo, lo que nos ha servido como insumo para que hoy estemos presentando este producto que aspiramos sea debatido y luego sometido a su votación. Gracias, señora Presidenta.